Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar la clase. Vamos a terminar de explicar el taller que estábamos sobre renta. Ya lo están visualizando todo, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Tratamos de mantener los micrófonos apagados porque nos va a hacer eco. Bueno, ayer entonces habíamos hecho la renta de trabajo, explicamos que esos ingresos que se asocian a la renta de trabajo son únicos y exclusivamente para la renta de trabajo, así como los ingresos no constitutivos de renta. Que utilicemos la renta de trabajo no se pueden utilizar en otras cédulas. No se pueden utilizar en otras cédulas. Vimos entonces esta renta de trabajo con estas rentas de trabajo costos. Les explicaba ayer que son para aquellas personas que se dedican a eso, que lo tienen como una actividad donde tienen empleados a su cargo. Y al tener empleados a su cargo, sí se pueden descontar algunos costos como arrendamiento, los gastos de nómina que pague, la administración del edificio, gastos varios, o sea, en fin, todos los costos asociados a esa actividad. De pronto que, sí, señor. De pronto es un costo, por ejemplo, que no está asociado a la actividad, serían vacaciones en un crucero. Ese es un costo, es un gasto que eso no está asociado a la actividad que él estaba de teneduría. Profe, usted va a grabar la clase. Sí, la estoy grabando. Gracias, profe. Y los demás costos, ya vimos que por el gasto que le haya pagado a sus empleados puede deducírselo. A su vez también, si no se descontó en la primera renta de trabajo, no se descontó intereses de vivienda que no aplica porque él no está utilizando la vivienda a menos que va a decir que tiene la oficina en la misma vivienda, no aplica porque la vivienda es exclusivamente habitación para vivirla. Entonces, otros deducciones que se aplicó en las rentas de trabajo no las va a repetir acá en las rentas no laborales con costo. La renta de capital, vimos solamente que tiene una renta de capital que son los ingresos por rendimiento financiero. Y a su vez tenemos también la retención que le practicaron por esos rendimientos financieros. Únicamente tiene eso. Si esta persona se dedica como actividad a tener rentas de capital, también tiene que cotizar salud y pensión por esas rentas de capital. Como en este caso no es una actividad, sino que fueron unos ingresos que recibió del banco, no necesariamente tiene que pagar ya salud y pensión por eso, porque fueron intereses que cualquiera persona natural espera recibir al tener unos depósitos en los bancos. El límite es de 1.872.000 de los costos de deducciones, pero no tiene ningún costo de deducción. Luego entonces su renta líquida será de 4.680.000. Luego hablamos de las rentas no laborales, que es donde aplican la mayoría de personas que tienen un negocio, que tienen una actividad, que prestan un servicio. Se pueden clasificar en esta clase de ingresos no laborales. Y vemos entonces que una persona que tenga rentas de trabajo puede también tener un negocio y esos ingresos llevarlos a renta no laboral. Claro está, este negocio previamente tiene que estar inscrito en la Cámara de Comercio, tener su RUT, toda la formalidad legal para ejercer el comercio. Porque se da el caso de que muchas personas tienen, y ustedes lo saben, que algunos los conocemos, lo hemos visto,
tienen negocios informales. Son negocios que no están registrados en ninguna parte. Por ende, no hay una forma, no hay una forma de transarlos, de medirlos. Es ahí donde las administraciones, tanto nacional, administración de la DIAN, tanto la administración de impuestos municipales o departamentales, hacen brigadas buscando esos negocios, esas actividades que no se han inscrito formalmente. Esas rentas no laborales, si en el caso de que pague salud o pensión por la actividad que está prestando a los empleados, se les puede descontar. En este caso vimos que por salud y pensión a los empleados que tenía no pagó. Por lo tanto, no se puede descontar lo que no haya pagado. Algunos dirán, pero ¿cómo operaría esto? Bueno, pues posiblemente operaría por prestación de servicio. Tendría empleado por prestación de servicio donde solamente el empleado es el que tiene que pagar la salud y la pensión. Por lo tanto, como es el empleado que la está cancelando, este que lo está contratando no puede descontarse esa salud y esa pensión. Los costos serían ya los costos asociados, sea por el sistema que determine de juego de inventario periódico, inventario permanente. Inventario periódico que se analizaría por juego de inventario. Hacer un inventario final para descontar el inventario inicial, obtendría los costos necesarios. O si lleva un inventario permanente a través de los sistemas de promedio ponderado o PEX. No tiene ninguna otra deducción porque ya se la descontó en las rentas de trabajo. Por lo tanto, no opera ninguna renta exenta. En total, el límite sería 18 millones. Como no tiene, mire que ni siquiera el ingreso después de los costos le da 18 millones, el 40% de 45 millones. 18 millones como límite. Al no tener, no opera ninguna renta exenta. Y llegamos, bueno, estábamos en la renta no laborales. Eran 45 millones, 31 millones de pesos para un total de 13 millones. Acá, ahora que me acuerdo, aquí, cuando lleguemos acá que está en las cédulas generales, voy a aplicar algo de este cálculo que está aquí. Este cálculo lo vamos a corregir. Era un ejercicio que estábamos comparando, pero no tiene nada que ver con este. Mire que las cifras son diferentes. Y ahora le explico el por qué. Está diciendo que este 182 millones, pero este 182 millones es el límite de las rentas de pensiones. Era que se estaba haciendo un ejemplo de comparar, pero no es lo mismo. Estos 73 millones, cuando veamos la cédula de consolidación, vemos de dónde se calculan realmente. Estos 73 millones 956. Otra cosa, el ejercicio donde vean 2020, cámbielo a 2021. Y donde esté 2019, lo vamos a cambiar a 2020. Porque estamos haciendo la declaración de renta 2021. Entonces, donde esté 2019, colocamos 2020. Y donde esté 2020, colocamos 2021. Si en alguna parte de los ejercicios, que por ahí, ahora revisando, vi que habían como 2 casos. Listo, terminando la cédula no laboral, nos vamos a la cédula de pensiones. Esta es una cédula muy particular. Es una cédula que permite de rentas exentas un mayor valor que cualquier otra cédula. Por eso es que a veces todos los pensionados, por lo general, casi todos, a menos que se esté pensionado por el mínimo, pero todos los pensionados que están pensionados con más de 3 millones de pesos, 2.500.000,
o 3 millones por 3, con las 4 millones más o menos, estarían obligados a declarar renta. Pero hay algunos que declaran, ¿por qué? Porque a pesar de que son pensionados, tienen otros ingresos y ese movimiento en las cuentas bancarias los hace ser declarantes de renta. Puede ser que tengan una renta no laboral. Al tener ese movimiento en la cuenta o hagan un préstamo, los hace declarar. O incluso muchos pensionados le dan unas mesadas atrasadas. Estaban en el proceso de pensionarse, duró 1 año, 2 años, hasta que le salió la pensión. ¿Qué le pagan? Le pagan unas pensiones retroactivas de millones de pesos, 70 millones, 60 millones, lo que ocasiona que automáticamente se vuelvan declarantes por ese año. Si en el otro año no cumple el requisito, que solamente le estén pagando un salario mínimo, no llegue al tope ni tenga su movimiento, no declara simplemente, ya no cumple ese requisito. No está obligado a declarar. Entonces tenemos ingresos de pensiones, 52.460.000, que ya sabemos que lo tomamos del enunciado. Voy a pasar el enunciado para acá para que no quede tan... allá. Ya lo pasé para que no me quede tan lejos. Entonces tenemos que rentas de pensiones, 52.460.000. Listo. ¿Qué ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional tiene? El aporte que haya cancelado ese pensionado solamente por salud. Miren que ya aquí no se incluye pensión porque el pensionado ya no cotiza en pensión, ya no tiene nada que hacer en pensión, pues ya está pensionado. Entonces solamente sería para la parte de salud lo que él cotizó. Vemos en el enunciado, cotizó en la parte de pensión mesada 5.790.000. El valor que colocamos acá. 5.790.000. Renta líquida, la deducción del valor de 52.400.000, le restamos los 5.790.000, nos da una renta líquida de 46.670.000. A esa renta líquida le podemos descontar las rentas exentas por pensiones del artículo 206, raya 1. ¿Qué me dice ese artículo? ¿Cuál va a ser su renta? ¿Hasta qué me dice que es el límite de la renta? ¿Quién me dice? Dice que el límite es hasta 435 millones. O sea que estamos hablando de 12.000 VT. Estamos hablando de unas 1.000 VT mensuales. Estamos hablando de unas 1.000 VT mensuales. Listo, entonces aquí, ¿cuál sería el tope? Miremos el enunciado. El enunciado no nos dice de que tiene ningún, nos dice que nos habla de la venta de calzado, ingresos por honorarios. No está dando ninguna otra información adicional. Por ende, procedemos a corregir este valor, ¿cierto? ¿Cuánto me está diciendo que es el tope por rentas de pensionados? Ustedes que están trabajando allá el ejercicio también. Me puedo descontar hasta 435 millones. ¿Cuánto tengo para descontarme?
Después de haber descontado, tengo 46 millones. Por ende, corrijo el valor y me puedo descontar hasta 46 millones de pesos, 670.000. Porque estoy dentro del tope de los 435. Miren que esto es inmenso. Por ende, esa persona no va a pagar nada. Mire que anteriormente, si usted dejaba el valor que estaba errado ahí, usted decía, no, me voy a descontar es 42 millones, ¿pero de qué? No, del tope, ese no es el tope. El tope es hasta 435 millones. Pero como yo tengo 46 millones 670, corrijo el valor. Corrijo el valor por 46 millones 670. Pregunto. Hago una pregunta. Hago una pregunta. Si aquí hubiesen sido unas pensiones de una pensión de 200 millones de pesos, y voy a poner el ejemplo aquí al ladito. Voy a escribir. Bueno, 200 millones de pesos. Si aquí hubiesen sido 200 millones de pesos y aquí en aporte de salud 20 millones de pesos, ¿cuál sería el valor de la renta exenta entonces? Profe, se fue. Profe, Profe, se durmió. ¿hay alguien aquí con vida? ¿Hay alguien aquí con vida? Y no habían hablado. Aló, los de TIN, ¿por qué no habían hablado que no escuchaban? Ahora sí me escuchan. Sí, profe. Sí, señor. Mire, pero cuando sea así, díganlo así como hicieron ahora, inmediatamente, porque cuando yo salgo no veo qué está pasando en la... Entonces usted inmediatamente hablen, hubiesen hablado, profesor, no lo escuchamos. Pero la presentación sí la están viendo, ¿cierto? Sí, profe.
Hay un problema que se desactiva porque tengo el micrófono de Team activado también, de la plataforma Team. Ahora sí me están escuchando. Sí, señor. Bueno, cuando no me escuchen, me avisen. Porque se desactiva el micrófono. Se desactiva el micrófono como estoy usando los dos micrófonos. Entonces me avisan, por favor. Listo, entonces vemos, esa persona inmediatamente, si le dice, usted no va a pagar nada, porque el tope es 435 millones de pesos. 696. Solamente, aclaremos, solamente por pensiones, pero si tiene otra actividad, sí pagaría renta por esa actividad. Solamente estaremos hablando de que por pensiones no pagaría ninguna clase de renta. Entonces ya corregimos aquí, es 46 millones porque el tope se lo permite. Miren que automáticamente la renta líquida celular queda en cero, no pagaría nada por pensiones. ¿Correcto? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Correcto? Sí, profe. Bueno, cédula de dividendos no tenemos. Esa cédula de dividendos, ¿a qué acontece? Y puede darse el caso, a que usted tenga participación en una entidad. Al tener usted participación en una entidad, le van a pagar de las utilidades de esa entidad, a distribuirlas a usted, se le van a convertir en dividendos. Y la administración, en su reglamentación, las ha dividido en dos partes. Unos dividendos que son del 2016 hacia atrás, que van a tener una cuantificación de impuesto, van a tener un impuesto diferente, y unos dividendos que son del 2017 en adelante, que van a tener otra cuantificación. Por eso es que se separa en esta cédula dividendos del 2016 hacia atrás, o sea, hasta el 31 de diciembre de 2016, y dividendos desde el 1 de enero del 2017 en adelante. Correcto, con sus respectivas retenciones. Cuando la entidad le reparte dividendos, le hace una retención por esos dividendos. Entonces vamos a tener que esos dividendos del 2017 en adelante va a haber dividendos que son no grabados. Y va a haber dividendos que son grabados. Eso determina la norma. En este caso no tenemos ninguno. Y para aclarar, se aclara que para residentes. Solamente para residentes en Colombia. En este momento en nuestro ejercicio no. Profe, no se escucha. Ok, bueno, seguimos. Cualquier cosa, me avisan, por favor. Tenemos entonces, llegamos al consolidado de cédulas. En este consolidado de cédulas van a estar todo el registro de las operaciones que hemos hecho de las cédulas anteriores. Es aquí, con este consolidado, que sí vamos a calcular
ese 40% para ver hasta cuál es el tope límite de mis rentas exentas. Es la única forma a través de esta cédula, este consolidado de cédula. Entonces, la primera cédula general que tenemos, que está distribuida entre las rentas de trabajo, las rentas de trabajo con personal, las rentas de capital y las rentas no laborales. Es una cédula general que contiene unas subcédulas. La renta de pensiones, tributo independiente y no hace parte de eso. Y la renta para un total de las rentas. Y la renta de dividendos también tributa en forma independiente. No hace parte de esta cédula general. En este caso no teníamos ninguna información en la cédula de dividendos. Por ende, no está en ceros. Ingresos brutos. Esta información es tomada de las rentas de trabajo. Lo que usted diligenció ya en las rentas de trabajo, esta información se la trae automáticamente acá. Ingresos no constitutivos de renta, lo que usted pagó por salud, se lo trae automáticamente acá. Y le da la renta líquida, que sería la resta de los 168 menos los 7 millones, le da una renta líquida de 161.179. Renta de trabajo con personal a cargo no tenemos, 0. Renta de capital, recuerden que tenemos 4.680.000. No hay ningún pago de salud ni pensión, por lo tanto la renta líquida no tiene ninguna resta. La renta líquida va a ser de 4.680.000. Rentas no laborales. Tenemos unos ingresos de 45 millones y tenemos unos costos y gastos de 31.983.000 para un total de renta líquida de 13 millones de pesos. Listo. Y las rentas exentas, ¿cuál es el valor máximo que me puedo descontar por rentas exentas? ¿Cuál sería ese valor máximo? A ver. Que es donde decía que tenemos que aplicar la fuente. El 40%, correcto. El 40%. ¿De qué? Entonces vamos a ver ese 40% que me dieron allá mis rentas, esta sumatoria de rentas exentas. ¿De dónde salieron estos 73? Nos vamos acá a las rentas de trabajo. Esos 73 salen de la sumatoria ¿de qué? De la sumatoria, voy a poner la fórmula ahí para que la observen. De la sumatoria de... De la sumatoria de D49, que son 34 millones, 626, que eso viene siendo ¿qué? Viene siendo el total de las deducciones, ¿cierto? Que usted se aplicó. Las deducciones válidas. Mire que estas deducciones fueron depuradas aquí. Me podía descontar 11 millones y 11 millones. 1.600.000 aplicaba. 12 millones de pesos no aplicaba porque podía descontarme hasta 6 millones. 16 millones no aplicaba porque podía descontarme hasta 13 millones. Y los movimientos financieros podía descontarme hasta el 50%. Entonces sumamos todas las deducciones, más la renta exenta, 10 millones, más toda la renta del 25%, y me da un total de 73 millones de pesos.
73 millones de pesos. Entonces son 34 más 10 más 29. Nos da un total de 73 millones de pesos. Y entonces veíamos aquí que si yo le aplico, me dice la norma, en forma separada a esta renta de trabajo, solamente, le aplico el límite, el 40% de 161 millones de pesos, a 161 millones de pesos le aplico el 40%. ¿Qué valor me va a dar? Me va a dar un valor de 64 millones. Entonces dirán, pero 64 millones hasta 73 millones de pesos. Mire, tengo una diferencia de 9 millones. Según esto, no me podría deducir todos estos 73, sino hasta 64. Entonces ahí es donde viene la explicación. Ahí viene la explicación de por qué puedo pasar hasta esos 73. Nos vamos al consolidado de cédulas y sumamos. ¿De dónde calcula para que esto se dé, si ese valor es correcto o no? ¿De dónde está estos 84 millones que es el límite? Estos 84 millones que es el límite. Tomamos todos los ingresos. Todos los ingresos de 168 más 4.680 más 45, me da un total de 219 millones de pesos. Miren que este es el total de todas las cédulas. Le resto todas las deducciones, que en este caso son 7 millones nada más. A 219 millones de pesos le resto 7 millones de pesos, que es lo que está haciendo la cédula internamente. Esta fórmula que está acá afuera la hice yo para explicar lo que hace la cédula, porque tiene una forma interna que no vemos lo que hace y compara entonces cuál es mayor y la puede o no la puede aplicar, que en este caso la decisión que tomó decía aplicar los 73 millones de pesos en vez de los 64. A 219 millones de pesos, que es la sumatoria de todas estas cédulas, le restamos los 7 millones de pesos, y nos da un valor de 211 millones de pesos. A esos 211 millones de pesos le aplicamos el 40%, que es el límite, y nos da un límite de 84 millones 619. Es decir, que todavía me podía descontar más renta. Mire hasta dónde llegó acá. Si la sumatoria de todo eso me dio 73 millones de pesos y tenía un límite hasta de 84, vamos a traerlo acá para sumarlo. Todavía me quedaba por registrar. Todavía tenía 10 millones 663 que podría haber tenido ahí por aportes a salud, pensión, extras, etcétera. Pero como no lo tuve, no puedo inventarme ahora esa renta exenta. Recuerden que eso tiene que estar soportado. No, me voy a inventar una salud de 10 millones para pagar menos impuestos. Tiene que haber el soporte de que usted pagó, le pagaron por esa salud. Entonces, o otro descuento que no me desconté este descuento, voy a ponerlo ahí. Unas cesantías que son del 2016, voy a colocarlas. No lo puede hacer porque eso está reportado. Entonces, mejor esto se pierde, dejamos estos 10 millones y podemos registrar toda la sumatoria que nos dio la renta del centro. Y no los 64 millones que era la renta límite. Ya le digo, esto que estaba aquí no lo tengan en cuenta. Si quieren lo pueden hasta borrar de su archivo. Esto era para dar otra explicación.
Aquí estamos tomando el límite de las pensiones en ese caso, pero no tiene que ver nada que ver con el ejercicio. El ejercicio real es con las cédulas, el consolidado de cédulas, que al sumar todos los ingresos me da 219 millones, el resto, los 7 millones de pesos, me da un valor, eso lo hace en forma interna el sistema, de 211 millones. A esos 211 millones le aplico el 40% y veo que el límite es 84 millones de pesos. Eso nos puede pasar. Eso nos puede pasar con un cliente real. Entonces hay que hacer ese cálculo, rectificarlo. A veces ese cálculo, por hacerlo muy rápido, nos podemos de pronto cometer un error y no deducirle o deducirle en exceso a un cliente. Entonces, ¿está claro ahí de dónde es que se puede comprar para ese límite del 40%? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Profe, por el momento todo claro. Sí, profe. Ok, perfecto, perfecto. Me agrada eso, que todo se esté entendiendo. Entonces, la cédula general, al aplicarle todo, mire que ya le aplicamos el 73% que traemos de allá, que lo podemos descontar todo, a los 161 millones menos las rentas exentas, hacia la depuración, nos daría una renta líquida de 87 millones por parte de las rentas de trabajo. Por parte de las rentas de capital nos daría 4.680.000 y por parte de las rentas no laborales 13.707.000 para un total de 105.609.859. Esa renta líquida se convierte en VT. ¿Qué es convertir en VT? Los 105 millones lo dividimos entre la VT del 2021, entre los 36.000 pesos, y nos da un total de 2.909 VT. ¿Qué hacemos ahí? Cogemos el total de la renta líquida, que son 105.609.000, y lo dividimos entre el valor de la VT. ¿Cuál es el valor de la VT del año 2021? 35.000. ¿Qué? 35.000, ¿qué? ¿Quién me dice? $607. Correcto. Profe, pero aquí dice que 36.308. ¿Y cuánto es? O sea, ese es de 2021. 36.308. Correcto. ¿Y cuánto es realmente? Consúltenlo a ver, vamos a ver. De pronto vamos a ver si hay un error en la... Y por eso estoy consultando en Google y me sale eso. Le sale que es 36.308. 36.308, sí, señor. Bueno, está correcto. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? ¿Qué nos dice el ejercicio? Que tomemos los 105 millones y lo dividamos entre 36.308. Y nos va a dar 2.909 VT. Eso es para la tabla, que el sistema va a utilizar esto y va a aplicar una tabla. El sistema va a utilizar esta información y aplica una tabla. Esa tabla le descuenta que la vamos a ver ahora más adelante, cómo aplica el sistema a la tabla.
Esa tabla, usted busca la tabla donde corresponda, le resta las VT que necesitaba y lo multiplica por el margen, un margen, y ese margen, al convertirlo en VT, le va a dar valor de la renta que usted va a pagar por esas cédulas. Entonces vamos a ver, vamos a mirarla para no perder la idea. Nos vamos aquí donde dice fórmulas. ¿Están viendo la tabla todos? Sí, profe. El valor que nos está dando allá, ¿dónde cabría aquí? 2.609 VT. Le puede dividir los 105 millones. Si dividimos los 105 millones entre 36.308. Correcto, vamos a mirar entonces. Estaríamos ubicados 2.000 que aquí entre 1.700 y 4.100 VT, ¿cierto? Donde dice la compañera, una tarifa marginal del 28%. Entonces, ¿qué aplica la tabla? ¿Qué operación hace el sistema aquí? Toma las 2.299 VT, vamos a llamarla. ¿Cuántos fueron? 2.000. Vamos a ponerlas acá. Las 2.900 VT es lo que nos dice esa ahí. Nos dice la tabla. Le dice que le restemos, mire que arranca de 1.700. Le dice que le restemos 1.700 VT. Tomemos 2.909 VT, le restamos 1.700 VT y nos da 1.209 VT. Eso es lo que nos está diciendo esta fórmula aquí. Luego la fórmula dice que a esas 2.900 VT aplíquele ¿qué? Aplíquele el 28% de la tarifa marginal. A 1.209 VT le aplicamos el 28% de la tarifa marginal y nos da 338.44 VT. ¿Cierto? ¿Y qué nos dice más entonces el ejercicio? ¿Quién me ayuda? ¿Qué me dice más la tabla que tengo que hacer? 16 VT. Más 116 VT. Entonces tenemos este más 116 VT. Me da 454 VT.44. Acá la están colocando, ya la podemos cerrar. Que es el valor que nos está dando acá. Correcto. Eso es lo que hace el sistema internamente en esa fórmula. Ustedes ven ahí. ¿Está correcto? ¿Ya lo comprendieron cómo es? Eso es lo que se hace y lo puede hacer uno de forma manual también. Eso es lo mismo cuando aplicamos la tabla del 383 para hacer retención en la fuente por el procedimiento 1. También después de depurar todo el ingreso, se lleva a la tabla, se convierte y se le aplicaría el porcentaje que dé según la tabla. Entonces, mire, tenemos, y entonces 454 VT si redondeamos hasta aquí. El valor de la VT, ¿cuánto es? 36.000. ¿36.000 qué? 308. Multiplicamos las 454 VT por 36.308 y nos da un total de renta a pagar de 16.483.000. Bueno, aquí, ¿sabe por qué nos da? Porque hay que colocar los números completos. Aquí sí están completos que están ocultos. Estos son todos los numeritos, por lo menos hasta este. ¿Vieron? Hay que colocar los números completos que nos da la tabla.
como lo redondeé, automáticamente nos da el mismo valor de... Ahora, si aplicamos el artículo 577 del Estatuto Tributario que aproximamos al siguiente número múltiplo de 1000, sería entonces 16 millones. 16 millones, artículo 577. Correcto. Se aproxima a múltiplos de 1000. Sería entonces 16 millones 500 mil. Excelente. Entonces ya nos adelantamos un poquito a la tabla, ya les mostramos cómo es, que es el cálculo que se hace en este consolidado de cédulas. 16 millones 500. Ese sería su renta a pagar de esa persona si no tuviera ¿qué? Si no tuviera más retención en la fuente, si no tuviera otras rentas, porque mire que faltan otras rentas que no le hemos calculado, que se calculan de forma independiente, como cuáles, como la renta de dividendo que no tiene y la renta de pensiones que no le dio valor. Si aquí le hubiera dado a pagar en renta de pensiones, que no creo, o sea, tuviera un margen de más de 500 millones, o aquí en la renta de dividendo, eso se sumaba y era el valor a pagar de toda su renta. Aquí solamente está pagando por la cédula general, por la cédula de rentas no laborales y la renta de capital. 16. Todavía que le falta a esta persona. Si vemos aquí, como dice el ejercicio, que va a pagar 16 millones 500 y tiene en retención en la fuente, tiene en total 33 millones de pesos. Si solamente tuviera esa renta y no tuviera más nada, tuviera un saldo a favor de 17 millones de pesos. O sea, no pagaría renta, sino que tuviera un saldo a favor. Pero hasta ahí no llega el asunto, porque recuerden que él se ganó la lotería, vendió un carro, entonces faltan calcularle esos ingresos por esa renta. Si todo el ejercicio llegara hasta aquí, él tuviera un saldo a favor de 17 millones 54 mil, llevándolo a los múltiplos del estatuto tributario. Pero como todavía no acaba y él tiene que hacer un anticipo, tiene que calcular sobre las ganancias ocasional, no aplicaría estos 17 millones 54, sino que teníamos que esperar que depuráramos el resto de cédula. Y entonces procedemos a depurar el resto de cédula. Hasta aquí está claro, ¿cierto? Si alguna duda, por favor, pregunten. Pasamos entonces a la renta, a la ganancia ocasional que tenía el señor. Recuerden que tiene ganancia ocasional porque vendió un vehículo. ¿Cierto? Y nos dice el ejercicio que ese costo, mal enunciado, a traerlo más para acá. El ejercicio nos indica que vendió el vehículo por 25 millones de pesos y que el costo del vehículo fue de 20 millones y que ese vehículo lo había poseído por más de 2 años. Por lo tanto, es ganancia ocasional si el vehículo es poseído por más de 2 años. Si el vehículo no es poseído por más de 2 años, por un año y 8 meses, un año o 23 meses, un año y 8 meses, un año y 9 meses, 6 meses, un mes, ya no se considera ganancia ocasional, sino es un ingreso ordinario y no operaría la ganancia ocasional. Sería ingreso ordinario. En este caso sí opera porque el ejercicio nos dice que es mayor de 2 años. Entonces tenemos ingresos 25 millones, costo 20 millones, ganancia ocasional grabada 5 millones. La ganancia ocasional grabada
para esta clase de vehículos o venta de activos es del 10%. El 10% de 5 millones equivale a 500.000 pesos. Sería el impuesto que tendría que pagar por ganancia ocasional. Pero también tiene una retefuente. ¿Quién le aplica esta retefuente? Esta retefuente es aplicada por las secretarías de tránsito municipal. Estas retefuentes son practicadas por la Secretaría de Tránsito Municipal y la reportan en medios magnéticos. ¿De cuánto? De 250.000. Listo, entonces ya tenemos ese ingreso por ganancia ocasional por venta del vehículo. No recibió herencia, ni legado, ni donaciones. Si hubiese recibido herencias, legado, donaciones, también hubiese sido del 10%. Nos vamos a la otra ganancia ocasional que tiene, que es la que es, aquí puede haber otra ganancia ocasional. Los juegos de suerte y azar, lotería, premio, rifa, apuestas y similares. Decíamos entonces que la retención es de ¿cuánto? Del 20%, ¿cierto? Entonces, él se ganó la lotería. Él se ganó la lotería por 125 millones de pesos. Retención a la fuente del 20%. De 125 millones de pesos, nos daría 25 millones de pesos. Es la retención que nos interesa. También hay un descuento para la salud del 17%. 21.250.000, pero este descuento no se lo puede descontar en ninguna parte de las cédulas, ni de la ganancia ocasional. Momento de tomar agüita aquí. Total a pagarle al señor de los 125 millones de pesos. ¿Cuánto le tienen que pagar? De 125 menos la retención de 25 menos la retención de 21, 78 millones de pesos. Nos vamos a la cédula. Nos dice que 125 no aplica ningún costo. Tiene que eso el costo no, porque me descontaron el 17 para la salud. Eso no es costo. No aplica ningún costo. El impuesto es el 20%. O sea que coincide la retención con el impuesto. El 20% de la ganancia ocasional serían 25 millones de pesos. ¿Y cuánto me hicieron en retención? 25 millones de pesos. En este momento la ganancia ocasional ya fue pagada con anticipación. Al momento que usted se ganó la lotería, ya usted pagó esa renta por esa ganancia ocasional de forma anticipada. Ahora lo que está es legalizando esa retención. A usted decir que va a pagar 25 millones de ganancia ocasional, pero que se va a restar 25 millones, porque ya fue
una retención previamente que le hizo la misma persona o entidad que le canceló su premio. Entonces, total de impuestos, 25.500.000. Total de retenciones, 25.250.000. Por ende, me va a quedar, en teoría, 250.000 pesos. ¿Y a qué se debe que me va a quedar 250.000 pesos? Se debe a que el tránsito, mire que el tránsito, aquí la ganancia ocasional es el 10% de 5 millones, pero el tránsito aplicó el 1% por toda la venta. O sea, no le importó si usted lo iba a vender por más o lo iba a vender por menos. Los tránsitos aplican el 1% de retención por el valor de la venta que se esté haciendo. El 1% de 25 millones es 250. En realidad su impuesto es de 500, por ende usted va a pagar solamente 250 por la venta de ese vehículo en la cuenta. La renta presuntiva. La renta presuntiva se hacía en la declaración del 2020 hacia atrás. Y digo se hacía porque ya no opera para el 2021. Aquí está con una forma de cálculo solamente de ilustrativo, pero sin caso de que le diera un valor a pagar aquí por renta presuntiva, usted tiene que colocar por 0. Ponerle 0. Porque ya la renta presuntiva cambió. La normatividad cambió en cuanto a la renta presuntiva y a partir del 2021 no se va a aplicar renta presuntiva. Entonces miren este artículo, está en Actualícese. Se lo voy a compartir en el link. Nos dice que la renta presuntiva para el año grabado 2021 era, según el artículo 188 del Estatuto Tributario, el porcentaje de renta presuntiva se reducirá en 0.5 en el año grabable 2020 y a partir del año 2021 será 0. Es decir, que antes estaba la renta presuntiva, inició inicialmente en el 5%, luego se redujo al 3%, luego se fue reduciendo gradualmente en un 0.5% hasta llegar a 2020, que fue el último 0.5. 0.5 menos 0.5 para 2021, la renta presuntiva va a ser del 0%. Por eso decíamos que si usted en este cálculo le da algún valor, por favor digite, póngale en la fórmula aquí por 0, aunque esté dando 0, y para que le dé el valor de 0. Esta información, entre otras cosas, la toma ¿de dónde? Para hacer la renta presuntiva. Usted toma el patrimonio del año anterior, los pasivos, le da el patrimonio líquido del año anterior, que es la información que tiene el enunciado, cuando le decía que patrimonio del año anterior $196 millones, que patrimonio líquido 185, la diferencia de los dos nos daba los 10 millones de pesos de pasivo. Esos 10 millones, el patrimonio del año anterior, 185, usted le aplicaba lo que tenía de la casa habitación, que se puede descontar hasta 8.000 VT. Si su casa habitación pasa de esas 8.000 VT, aquí por ejemplo corrijamos, mire, aquí estamos en 2019, vamos a poner 2020, y la VT es 36.308. El límite serían
209 VT. 290 VT. Ah, bueno, aquí sí estaba bien. Es con respecto, no, estaba errado. Es el 2020 con el 2021. Así está bien. Serían 290 VT que iría aquí este valor. Pero ya esto no es necesario hacerlo. O sea, estamos dando una explicación de algo pasado. Ya no es necesario hacerlo por lo que les leí en el artículo que la renta presuntiva, ¿para qué voy a hacer eso? Si el cálculo va a ser cero, puede darle 1.000 millones por cero, da cero. Entonces no tiene ningún caso, solamente era de manera informativa. O sea que por renta presuntiva te tiene que colocar cero en el formulario. Retenciones y descuentos, y esto no es más nada, sino todas las retenciones que le hicieron soportadas, que usted tiene soportadas, tiene que estar todas debidamente soportadas, le da un total de 33.353.000. El anticipo, ¿cómo se calcula el anticipo? Existen dos procedimientos para calcular el anticipo. Existen dos procedimientos o dos opciones. La primera opción, se toma el impuesto de renta del año anterior, que fueron 9.820.000. ¿Eso dónde está? En el enunciado. Impuesto de renta del año anterior, 9.820.000. Se le coloca el impuesto de renta actual. ¿Cuánto es? Recuerden, fueron 16.500.000. Se suma la sumatoria del impuesto, esa es la opción 1, del impuesto del año anterior más el año actual, 9.820.000 más 16.500 nos da un subtotal de 26.320.000. Se hace un promedio, ¿qué es el promedio? Esta cantidad de los 26.320.000 dividirlo entre 2, porque son dos cantidades, 9 y 16. Si fueran 3, fueran entre 3, pero en este caso es entre 2. El promedio de la sumatoria de 9.820 más 16.500 da 26.320 entre 2. Nos da un promedio de 13.160.000. A los 13.160.000 se le aplica el 75% por ser el tercer año de declaración y nos da 9.870.000. Menos las retenciones que le practicaron. Entonces mire lo que da aquí. ¿Para qué tengo este promedio? 9.870.000, le resto 33 millones, me va a dar negativo, ¿cierto? Pero el problema negativo, colocamos cero, no podemos colocar valores negativos en la declaración de renta. Si un valor nos da negativo, tenemos que colocar valor cero. Y si es un valor que nos da negativo y tenemos que hacer el cálculo que nos da un saldo a favor, tenemos que colocarlo en la casilla respectiva de saldo a favor y no colocarlo como negativo. Explique. Esa es la opción 1. La opción 2, y entonces, si esto aplicara, ¿cuál cojo? La opción que menos, tengo la potestad de escoger la opción que menos anticipo me dé. Si por esta opción 1 me hubiese dado 5 millones de anticipo y por esta opción 2 me da 4, yo puedo optar por la 4 y no estoy evadiendo nada, me va a abrir requerimiento por eso. En este caso da 0 porque la cantidad de retenciones son mayores a lo que da el anticipo. Por lo tanto, no obstante, usted puede, si usted quiere seguir colaborar al Estado y tener como como dicen por ahí, un colchón allá en la DIAN, usted dicen que mi anticipo me dé 0, voy a colocar que voy a dar un anticipo de 10 millones o de 5 millones. Por eso no lo va a requerir la DIAN porque usted esté pagándole ese anticipo adelantadamente. Dígame. Apague el micrófono, por favor. ¿Cómo? Sí.
50% es 25%. Correcto, sí. Sí, señor. Tercer año, cuarto año de declaración sería el 75%. Pero si es el segundo año de declaración, el 50%. En la opción segunda, ¿qué se hace? Se toma el impuesto neto, los 16.500.000, se le aplica el 75%, da 12 millones y se le restan las retenciones. Me da igual negativo, 12 menos 33 me daría negativo, no se colocan valores negativos, sino a 0. Luego el anticipo es 0. No habría anticipo. El patrimonio es llenar información. Esto le digo, mire, esto lo puse en amarillo para que ustedes allá, son los datos que le digo, allá corrían, allá tienen 2020 y 2019. Corrían ustedes, pongan 2020 en esta columna de la derecha y 2021 en esta columna de la izquierda. Toda esta información, 15 millones, ¿de dónde viene? De las cuentas del enunciado. El enunciado nos habla de todas esas cuentas que tiene 15 millones de pesos. En banco, mire, 15 millones 620. La casa habitación dice que la adquirió en el 2012 por 156 millones de pesos. Pero ahora el municipio o la entidad que le da el avalúo catastral, viendo el avalúo catastral que tiene la vivienda actualmente 2021, tiene un avalúo catastral de 180 millones de pesos. Es lo que nos dice el ejercicio. Aquí no. Entonces, ¿por qué colocamos el avalúo catastral y no el precio de adquisición? Porque haciendo un cálculo, que está aquí en la tabla, un cálculo un poquito complejo, para hacer sistema, la fecha de adquisición fue el 2012, si fue el 2013, 2015, las acciones, esta casa fue en el 2012 por 156 millones de pesos, aplicando un reajuste fiscal que está en el artículo 70, que son unas tablas. Estas tablas están aquí. Es un reajuste fiscal, aplicándole ese reajuste fiscal al costo de adquisición, diríamos que tiene que hacer un reajuste fiscal de 215 millones de pesos. Pero la diferencia entre, mire que hay dos reajustes fiscales, uno que se aplica con el artículo 70 del Estatuto Tributario y uno que se aplica con el Estatuto 70, el artículo 73. Por el artículo 70 nos da 215 de reajuste fiscal. Por el artículo 73 nos da 304, todavía es más grande que el avalúo catastral de 2021, que es 180. Aquí también creo que estaba ahí 2020, le corría en 2021. Entonces, los dos son una diferencia grande, mire, 215 millones para ese reajuste, o sea, se me eleva mucho mi patrimonio. ¿Qué opto? Tengo la opción entonces de colocar el avalúo catastral y es legal. Por ende, ese es el valor que se coloca en la casa que fue adquirida en el 2012. Coloco el avalúo catastral y es válido. Pasivos no tenemos. Ah, sí tenemos pasivos. Tenemos tarjetas de créditos de consumo y créditos de vivienda. Créditos de consumo, 23, y crédito de vivienda por 45. Para un total de pasivos de 68.900. Total patrimonio líquido, 201 menos 68.900, me da 132 millones de pesos. Acá
como no nos dan información del 2020, colocamos, para no colocar uno por uno, en la última cédula de otros activos, coloco el valor que me está diciendo el enunciado, que tenía un patrimonio líquido, bruto, perdón, de 196.320.000 y que tenía una deuda. Bueno, la deuda no la dio, que la diferencia era, el patrimonio actual era de 185, se sacó por diferencia. 185 menos los 196 nos da una diferencia de 10 millones, que sería la deuda que tenía de los pasivos. La colocamos a nivel general y terminamos con esa cédula. La fórmula, ya me adelanté un poquito. Miren que la fórmula, cómo se calcula, y adelantamos esa parte de la fórmula. Vemos que al hacer el cálculo nos da un impuesto a pagar por rentas laborales y las otras rentas de 16.500.000. Nos vamos a nuestro formulario. El formulario automáticamente la información que usted digite ya, él la trae aquí. Aquí que hay que corregir, mire, otra corrección. Todo lo que sea 2020, coloquémoslo como 2021. Ahí se las dejo en amarillo para que lo corrijan ustedes en su formato allá. Listo, está toda la información. Nos dice que el patrimonio bruto es de 200 millones, que las deudas son de 68 para un patrimonio bruto de 132.320.000 para el año 2021. La cédula de trabajo, miren aquí está. Tiene deducciones, rebajas y descuento, no tiene. Otras deducciones, 7.161.000. Las rentas de honorarios, las rentas de capital, las rentas no laborales, otras rentas exentas, total rentas exentas, intereses de vivienda pagados, otras deducciones imponibles, que son de la renta de trabajo, total deducciones. Vamos a la parte de las cédulas. Nos dice que va a pagar 16 millones por la cédula. Impuesto de ganancia ocasional por 25 millones. Para un total de 42 millones de pesos. Anticipo de renta líquida del año anterior. Estos 4 millones fueron los que había pagado el año anterior, que se puede descontar ahora. Buscamos aquí en los datos iniciales. El enunciado, perdón. Y nos está diciendo que ese anticipo, aquí está la información. Es de 4 millones que restan. Y total de retención, entonces miren, en total 16.500.000 más 25.500.000 tiene que pagar en total impuesto a cargo de 42 millones de pesos. Le descontamos el anticipo del año anterior, no tenía saldo a favor, y le descontamos las retenciones que tiene ya, que son en total de 33.554.000. Entonces tenemos un total, después de ir a pagar 42 millones, en realidad lo que voy a pagar son 3.857.000. No se olvide ponerlo de pendiente y firmarla. ¿Alguna pregunta?
¿No hay ninguna pregunta? Está el micrófono apagado, ¿no? No, Profe, bro. hasta el momento no tengo ninguna pregunta. ¿Cómo va, amigo? No, ya, mire, este taller es de práctica, ya, ustedes lo tienen ahí resuelto. Cualquier duda mañana en la clase, mire que no he entendido, me explica otra vez este pedacito de que no entendimos. Entonces, ya queda de ustedes ahora, estudienlo y el pedacito que no esté claro de dónde sale la información, me la preguntan mañana, ¿ok? Y así adelantamos. Listo, profe, gracias. Bueno, nos vemos Listo, mañana, profe. Gracias. ¿ok? Antes de salir, por favor, los que participaron, los que están ahí en Team, por favor, me colocan ahí en el chat. ¿Sabe dónde queda el chat? Aquí, este chat. Ahí colocan presente y su nombre completo. Y los que están allá por mí, en el grupo de WhatsApp, me colocan en el grupo de los que están por mí, en el grupo de WhatsApp presente y su nombre completo. Su nombre completo. Entonces nos vemos mañana. Profe, Que descanse. yo que estoy conectado desde el teléfono, a mí no me sale eso. ¿Cómo hago? Por el celular. Sí. Bueno, entonces hágalo por entre por el grupo y diga presente Ah, bueno, listo, perfecto. Yo le escribo entonces al grupo. al grupo de WhatsApp que tenemos. Bueno, nos vemos mañana. Que descanse. Ok, señor. Bueno, muchas gracias. Igualmente, Gracias, profe. profe, igual.